Solución de conflictos. De conflictos. Qué tema tan pertinente, ¿verdad que sí? Hoy vemos el mundo que está en conflicto, ¿cierto o no? Hoy vemos naciones en conflicto. Y al igual que vemos naciones, también podemos percibir que cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida hemos estado en conflicto. Tal vez el día de hoy estás en conflicto en tu propio matrimonio, con una persona, con algún familiar. Tal vez el día de hoy estás en conflicto contigo mismo. ¿Qué tal hablar del conflicto que hoy tenemos con ciertas situaciones en nuestra propia vida que no nos están agradando? Y la gran verdad es que sí, hay que decirlo. La presencia de conflictos en nuestro día a día no debe sorprendernos. ¿Sale? ¿Cuántos están de acuerdo? No debe de sorprendernos. Si hoy tú estás en un conflicto o estás enfrentando algo que definitivamente no quisieras tener, pues no quiere decir que eres mala persona. Solo resalta dos cosas. Primeramente, que vivimos en un mundo caído, ¿cierto o no? Que la consecuencia del pecado desde Génesis capítulo 3 en adelante, pues todo empezó a traer un deterioro en todas las áreas. Y sin duda también nuestras relaciones son parte de, y sabes también, hay que también subrayarlo. No solo vivimos en un mundo caído, sino que cada uno de nosotros, lo voy a decir así, sin ánimo de ofender a nadie, somos complicados. ¿Cierto o no? A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, eres complicado. Dile, vamos, dile, eres complicado. O sea, el hecho de que tengamos tal vez mucho tiempo y ya nos llevemos y a lo mejor dices, pues he vivido contigo 20 años, mira, si le preguntas a mi esposa el día de hoy, llevo 13 años con ella, ¿sí? O más, bueno, 13 años de casados y el tiempo de novios, y si le preguntas, te va a decir lo mismo, eres complicado acerca de mí. Y si me preguntas a mí acerca de ella, ¿qué crees que te voy a responder? Exacto. Ustedes ya tuvieron la respuesta. Bien. Ahora, familia, entrar en este tema, primeramente, la primera palabra clave que quiero hablar un poquito es esa, el conflicto. Conflicto, ¿por qué? Porque el conflicto es parte, como ya lo dije al inicio, parte del día a día que tenemos que lidiar. Ahora, como en esta mañana muchas de las cosas que de alguna u otra manera se prepararon, no están saliendo, no están, digamos, llevando al propósito inicial, no quiere decir que, por así decirlo, todo puede, digamos, tirarse por la borda. El cómo resolvemos, y es la siguiente palabra clave, los conflictos es, creo que, lo que va a hacer de cada uno de nosotros puntualmente la diferencia. Ahora quiero decirte que Dios nos da las pautas, eso es lo más hermoso, que Dios nos enseña a qué, dilo fuerte, ¿a qué? A resolver. ¿Hay conflicto el día de hoy? Ok, no debe de extrañarse. El que persista el conflicto, ahí está el problema. Porque cada conflicto en nuestra vida, llámese conflicto interno, conflicto en nuestras relaciones, conflicto en alguna área, no debe de permanecer en conflicto. ¿O cuántos, por ejemplo, ahorita si leemos en cuanto a las noticias, a cuántos les gustaría que la guerra persista? ¿Verdad que no? Porque el mundo está buscando una solución, porque está tratando de ¿qué? Resolver. Porque los conflictos, di conmigo, se resuelven. ¿Los conflictos qué? Se resuelven, familia. Ahora, vuelvo a repetirlo, lo más hermoso es que nuestro Señor nos da las pautas, nos da los principios para poder iniciar primeramente a percibirlo. ¿Dónde está la raíz? Yo me hice una pregunta, ¿verdad? En esta semana, o varias preguntas cuando estaba preparando esto. ¿Dónde se encuentra la raíz principal del por qué el mundo, por qué una persona, por qué una familia, por qué una pareja, un matrimonio, en las relaciones laborales entran en conflicto?
Y definitivamente es porque, ¿verdad?, no se tiene la misma conexión. Muchos dicen no se habla el mismo idioma, no se tiene la misma apreciación de las cosas. Yo digo que es verde, tú dices que es blanco y así no las podemos llevar, ¿cierto o no? Y la raíz la encontré porque la raíz habla de que un conflicto, ojo con lo que te voy a decir, un conflicto, vamos a decirlo, es externo porque primeramente fue interno. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, la manifestación, vamos a decirlo así, ponemos de ejemplo lo que hoy estamos viviendo, la guerra Israel-Palestina. Antes de que eso sucediera, ¿sabes qué fue? Primeramente una manifestación de que algo, si tú les preguntas al palestino, está indignado porque Israel llegó al territorio. Está de una manera así como que, ¿qué se creen? Y si tú le preguntas al judío, ¿verdad? También hay una indignación de decir, ¿cómo nos están atacando si nosotros somos? Y cada uno tiene argumentos. ¿Dónde está la raíz? Mira, quisiera que me acompañaras en tu Biblia. Si tú tienes tu Biblia, sería muy bueno que la abrieras en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7, te doy un breve contexto de estos versículos que vamos a resaltar. Los fariseos, los judíos de aquel tiempo eran muy detallados en cumplir sus tradiciones. Esas tradiciones que los llevaban a levantarlas a un punto, vamos a decirlo, casi a nivel sagrado. Y dentro de esas tradiciones rabínicas, muy ortodoxas, es que ellos no podían comer ningún tipo de alimento sin antes lavarse las manos. Eso era una parte de una tradición muy común en aquel tiempo y era muy dedicado para ellos. Y ¿sabes? Ellos percibieron algo. Los discípulos del Señor Jesús no se lavaron las manos antes de comer. Eso causó una gran controversia, al punto que estos religiosos señalaban, criticaban, juzgaban a Jesús y a sus discípulos porque no estaban cumpliendo con los protocolos, vamos a llamarlo así, con los señalamientos que la ley religiosa establecía. Ese es el contexto de este pasaje. Y esa oportunidad que el Señor Jesús percibe, porque lo que estaban cuestionando los religiosos era, voy a decirlo así, di conmigo, lo externo. Lo externo. ¿Lo qué? Lo externo. Y el Señor Jesús va a dar contestación de lo siguiente. Parafraseando esta verdad, el Señor Jesús va a contestar, el problema no es externo, el problema es interno. Esta es la razón de todos los conflictos, familia. ¿Sabes cuál es la raíz de los conflictos? Di conmigo, nuestro corazón. Dilo fuerte, vamos. Nuestro corazón. Vamos a leer lo que dice. Entonces el Señor Jesús, que dice, agregó, es lo que sale, ojo, no lo que entra, que dice, lo que sale de su interior, lo que los contamina. Versículo 21. Pues de dónde, tú lo vas a leer fuerte conmigo, 1, 2 y 3. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato. Versículo 22, sigue leyendo por favor fuerte conmigo. El adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Y yo agregaría lo que se acumule en la semana. Wow, ¿cuántas de estas características que empezaste a percibir alguna vez has estado en tu vida con honestidad? ¿Identificas alguna? ¿Malos pensamientos? No, en esta iglesia no, ¿verdad? Obviamente no. ¿Inmoralidad sexual? No, pues jamás, ¿verdad? ¿Robo? No. ¿Asesinato? No. Esto es para otras personas. Yo sé que aquí no sucede adulterio, avaricia, perversidad, engaño, no. Deseos sexuales, envidia, la calumnia, orgullo, nada de eso, ¿verdad?
Pero ojo, todas estas son manifestaciones que tienen una raíz interna. Y el Señor Jesús dice, es el corazón. ¿Por qué estás conflictuando el día de hoy con alguien o con algo? Porque hay un problema de raíz. Y esto es lo que quiero llevarte, porque a fin de cuentas, mira, resumimos versículos 23, dice el Señor Jesús, todas esas vilezas provienen ¿de dónde? De adentro. Esas son las que contaminan. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Poder percibir que cada una de las cuestiones que hoy pueden estar conflictando en nuestro corazón, necesitamos primeramente decir, Señor, antes de que yo piense que tenga la razón, porque créeme, en cualquier conflicto hay alguien aferrado a su propia opinión. Y ese es el gran dilema. ¿Quién va a ceder? Porque nadie quiere ceder. ¿Cómo se busca entonces solucionar? Porque recuerda, el que tengamos conflictos no nos hace malos o buenas personas. El solucionar esos conflictos es el mensaje del Evangelio. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Mira, y aquí viene, yo creo que cada uno de nosotros va a tener que medirse en esto. Si el día de hoy hay un conflicto, llámese con una persona, con alguien en algún momento, llámese laboral, llámese familiar, mira, es muy triste, y hay que decirlo, que a veces el principal enemigo de esto es el distanciamiento. Es decir, ya me peleé con mi familia, ya los mandé a volar y crece el distanciamiento. Y eso no suma. Eso al contrario, eso perjudica. ¿Y cómo poder decirnos llamar cristianos con conflictos en nuestra propia vida, sabiendo que el mensaje del Evangelio es un mensaje puntualmente de una solución de un conflicto? ¿Y sabes cuál fue? El conflicto más grande de toda la historia. ¿Sabes cuál era el conflicto más grande de la historia? Es que el mundo estaba perdido. El que el mundo estaba totalmente destinado a un destino eterno sin Dios. Que su pecado era el principal estorbo y que Dios resolvió el conflicto, trayendo a su hijo, dando a su hijo, a su unigénito hijo, dando sacrificio puntual, mira qué hermoso, y pagando el rescate para que el día de hoy el mundo pueda volver a él. Alguien dele un aplauso fuerte. El mensaje del Evangelio es un mensaje de una resolución de un conflicto. Y si nosotros que decimos ser discípulos del Señor no resolvemos conflictos, te digo algo, estamos llevando a cabo un mensaje antibíblico y anticristiano. Por eso el día de hoy quiero llevarte a cómo la palabra de Dios nos enseña qué podemos hacer para resolver los conflictos. Quiero saber si esto te interesa, levanta tu mano. ¿Quieres saber lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo podemos resolver los conflictos? Ahora tú puedes decir, no, yo estoy todo bien, ok, felicidades, pero la pregunta es, aguas por el próximo conflicto. Porque como te dije al inicio, vivimos en un mundo caído y tarde que temprano, y más temprano que tarde, te llegará el conflicto. 2, somos complicados. Y seguiremos, ¿verdad?, en esta tendencia a querer siempre tener la razón. Por eso el Señor nos va a mostrar, de acuerdo a su plan maravilloso, cómo podemos empezar a solucionar conflictos. Lo establecí en 5 principales puntos. Esto no es una receta de cocina, pero son principios que aplican. Ojo, no solamente en un conflicto personal, sino en un conflicto en el cual también quiero que tú lo veas desde la forma interna. ¿Estás conmigo? Número 1, ¿cuál es el primer paso? Creo que es más sensible, que es más oportuno cuando aparece un conflicto. Y aquí los matrimonios me van a entender perfectamente.
¿Ah? ¿Cuántos tuvieron conflicto esta semana con su cónyuge? Yo levanto la mano. Sí, de verdad. Yo tuve un conflicto porque mi esposa no me deja tomar el café que yo deseo. ¿Sí? Y cuando podemos llegar sí, yo estoy cotorreando ahorita, pero vamos a hablar ya puntualmente voy a decir, eso no es un conflicto, claro, pero en un conflicto, como los que estoy seguro que pasan en tu matrimonio, qué casual que lo primero que pasa cuando hay un conflicto matrimonial es cada quien por su lado. Y lo primero que pasa es que, ojo, se rompe la comunicación, 0 palabras. Se están riendo, ¿verdad? Porque yo sé que se acordaron de algo, ¿verdad? ¿Ya? Yo sé que a lo mejor, como dicen, del primo de un amigo, ¿no? ¿Verdad que esto es lo primero que pasa cuando hay un conflicto? No hay palabras. Cada quien, diríamos aquí en México, se monta en su macho. Aún no entiendo a qué se refiere ese dicho, pero lo que Dios nos invita, fíjate, es hablar ¿lo qué? Lo más pronto posible. Mira lo que dice las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. Mira lo que el apóstol Pablo presenta en esta porción. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo y el conflicto es, ¿verdad? Yo creo que en un conflicto no estás feliz. Hay que enojo, molestia. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan, mira qué hermoso, que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es tiempo, ¿cierto o no? Cuando el sol se ponga, ¿es que quiere decir? ¿Ya terminó qué? El día. Versículo 27. ¿Por qué es tan importante hablar? Porque el enojo, ¿qué dice? Da lugar al diablo. Qué tremendo. Y entonces si el conflicto persiste y el tiempo avanza y avanza, y ya no es un día, son 2 días, pueden ser semanas, es real, familia. Y he escuchado de casos de matrimonios de meses, que aunque viven en la misma casa, ¿qué crees? Duermen en casas en camas separadas, perdón. Porque hay un conflicto y están dejando que el enojo le esté dando lugar ¿a quién? Al diablo. Mientras más pasa el tiempo, ¿cuántos saben que más difícil se vuelve solucionar el conflicto? ¿Están de acuerdo? Y damos más oportunidad a que el enemigo haga de las suyas. Porque si pensamos que el enemigo está estático, no, el enemigo siembra ideas. El enemigo ataca. Y si ve un reino dividido, ¿qué es lo que hace? A cada uno le llena, como dicen mexicano, ¿verdad? El buche de piedritas. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Por favor, Proverbios 15:2. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio, ¿qué dice? Escupe tonterías. Por eso, qué importante hablar, familia, y hablar con sabiduría, y hablar con conocimiento, y dialogar. ¿Cuál es el primer paso? Recuerda, para solucionar el conflicto. ¿Vuelvo a repetir? Habla lo más pronto posible. Porque entre lo más pronto posible le vas a quitar lugar a que el enemigo haga de las suyas. ¿Vamos bien? Pero vamos avanzando porque en un conflicto, y dices, ¿y qué hablo? Bueno, para empezar es un gran paso, porque ya cuando
das la oportunidad para hablar, estás rompiendo con la principal barrera, que es el orgullo. Recuerda que en un conflicto cada quien piensa que tiene ¿qué? La razón. Pero una vez que te has aperturado a hablar, ojo, yo sé que inmediatamente, como la tendencia humana es, vamos a elegir bandos, ¿no? ¿Con quién me voy? Bandos como los buenos y los malos. Está el villano y la víctima, ¿verdad? ¿Qué más? Está el gandaya y el pobrecito, ¿verdad? Pero ¿por qué usamos bandos? ¿Por qué usamos siempre esta tendencia de decir, tú eres el agresor, yo soy el agredido, tú eres el que ofendió, yo soy el ofendido? Y sabes, recurrentemente y casi va a ser obligatorio en cada una de las consejerías que yo doy, siempre llevar a la persona a no percibirse en estos bandos. Yo siempre lo he dicho así, no hay culpables, solo hay responsables. Ah, qué diferente. ¿Y cuántos saben que todo conflicto hay una parte de qué? ¿De qué? De responsabilidad. Y yo sé que a algunos nos cuesta decir, "Ay, yo no quiero reconocer". Sí, eres responsable. Y eso es a veces lo que primeramente no nos agrada. Pero si queremos llevar a cabo el ejercicio puntual del Evangelio en nuestras vidas, comienza con aceptar responsabilidades. Mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 18:9. El que adquiere cordura, 19:8, el que adquiere cordura, ¿qué dice? Ama su alma. El que guarda la prudencia hallará el bien. No podremos resolver conflictos con una mentalidad de que somos perfectos o que no hemos fallado. No podemos solucionar conflictos si solamente nos vemos, ¿verdad?, con una actitud de percibir que nosotros tenemos la razón. Necesitamos reconocer muchas de las cosas por las cuales tal vez, ¿verdad?, no nos hemos dado la disposición de escuchar y examinar las propias acciones y actitudes. Porque ¿a quién le gusta eso? No, ¿verdad? Porque eso revela, ¿verdad? Dices, ups, me expone, me deja evidenciado. Pero ese es el camino por el cual necesitamos seguir transitando. Vamos adelante, familia. Número 3. Una vez vuelvo a recalcar que nos hemos aperturado a hablar lo más pronto posible. Número 2, que hemos aceptado responsabilidades. También la palabra de Dios nos llama ¿a qué? A examinar, ojo, cuidadosamente nuestras palabras. Te voy a decir lo que a veces pasa. A veces en lugar de llevar a cabo dices, ok, ya voy a disponerme a hablar, se cedió el orgullo. 2, voy a reconocer mi responsabilidad. Parece que todo va bien, pero llega algo que no tomamos la puntual atención. Hablamos a la ligera. No cuidamos las palabras. Y esto lo he visto muchas veces. Y lejos de que esto ayude, ¿sabes qué pasa? El conflicto se vuelve más grande. Porque a lo mejor sí tuviste la actitud para poder hablar, para poder tomar responsabilidad, pero no cuidaste las palabras. ¿Cuántos saben que las palabras son muy importantes? ¿Cierto o no? ¿Cuántos saben que en la boca tenemos, bueno, ahorita lo vamos a leer, hay poder? Claro, si el día de hoy yo empiezo a decirles términos positivos y bueno, en el afán no de incorrecto, sino decir, resaltar lo bueno de cada uno de ustedes, ¿sabes cómo vas a regresar a casa? ¿No? Como pavo real haces. Porque las palabras producieron efecto en ti.
Pero vamos a hacer todo lo contrario. Si te empiezas a decir, no, todo. Y empezar digamos, a utilizar con palabras también negativas, ¿cómo crees que vas a regresar a casa? ¿No? ¿Serán importantes las palabras? Claro que sí. Mira lo que dice las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 29. No empleen un lenguaje como grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien los oiga. Wow. Yo me pongo a reflexionar en esto, ¿verdad? Y digo, Señor, tengo mucho que trabajar. No porque diga groserías, ¿verdad? Sino porque quiero que todas las palabras que salgan de mi boca resulten ¿de qué? De estímulo para quienes los oigan. No lo he logrado, pero necesito seguir trabajando en eso. Entonces, hay que prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Siguiente cita, mira, Proverbios 18:21 también nos habla de lo importante que es cuidar las palabras. ¿Por qué? Porque la lengua, como bien lo dijo Santiago, es pequeña, pero es un instrumento que puede generar cuidado. Proverbios 18:21, la lengua, ¿qué dice? Puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho, aguas, ¿verdad? Porque a veces hablamos de más, ¿verdad? A veces no tenemos cuidado, simple y sencillamente nos dejamos llevar y empezamos. Ojo, los que hablan mucho, ¿qué dice? Cosecharán las consecuencias. Qué importante entonces, amada familia, que podamos en la resolución de conflictos cuidar nuestras palabras. Porque si no cuidamos las palabras, vuelvo a repetirlo, podemos hacer que este conflicto crezca y aún echar por la borda todo el avance que podemos tener. Ahora, si vamos en esta línea, recuerda, para que una comunicación sea efectiva, necesitamos que se complete el proceso. Este es un principio básico que todos sabemos, que en toda comunicación hay un emisor y un receptor. ¿Y en medio está qué? Ese canal que va a ir. Ahora yo te pregunto, ¿es un canal solamente de ida? Es ida y vuelta. Número 4. No solo es hablar y prestar atención a lo que vamos a hablar, sino ahora es ¿qué? Qué diferente es escuchar a escuchar para aprender. Yo te pregunto, en esta mañana, ¿podremos decir que estamos escuchando para aprender? Yo creo que sí. Pues de la misma manera tendremos que solucionar los conflictos escuchando. Escuchando para aprender es un ejercicio de humildad. Escuchar para aprender es un ejercicio de que vamos a decir, no tengo la razón. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? Porque tengo la razón, ¿no? Mira lo que dice las Escrituras, Proverbios 18:13. Precipitarse a responder, ¿qué dice? Antes de ¿qué? ¿Antes de qué? De escuchar los hechos, es a la vez necio y ¿qué? Y vergonzoso. ¡Wow! Ese me caló, no sé a ti. Eso fue como un gancho aquí, como dicen. Sí, porque yo he hecho eso muchas veces. Me he precipitado a responder.
Y mi esposa me lo ha dicho una y otra vez. No escuchas. No hacen, no, porque yo creo que ya está, ¿verdad? Ya sé por dónde va y inmediatamente. Oye, espérate, no he terminado. Y sabes, muchas veces he quedado avergonzado y con la etiqueta de necio. Sí, familia, porque precipitarnos al no escuchar con atención la otra parte, necesitamos de verdad, le digo con mucho anhelo, que Dios nos ayude, porque necesitamos tener un corazón humilde. No podemos tratar de resolver un conflicto si vamos con la intención de demostrar que nosotros tenemos la razón. Conflictos laborales, recuerdo varios que principalmente este era el punto. Cada departamento decía que tenía la razón. Nadie cedía. Nadie podía decir, porque nadie quería decir, lo hiciste mal. ¿Y cuántas veces necesitamos decirlo, verdad? Y reconocerlo. Lo hiciste mal. Pero ese es el comienzo de poder resolver el conflicto. Familia, debemos de trabajar la situación para sanar. Ojo, llévate esto, no para ganar. Te lo voy a volver a repetir. Necesitamos trabajar la situación para sanar, no para ganar. ¿Cuántos saben que un conflicto se convierte en una herida? Y una herida puede ser muy fuerte si no se trata. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy tendremos relaciones rotas? Mira, aquí puedo hablar de muchos testimonios, pero es muy doloroso. Por ejemplo, hace tiempo fui con cierta persona que tenía un negocio, que tenía ese negocio gracias al apoyo de otro amigo. Lo apoyó mucho, trabajó mucho por él. Y cuando yo fui y le pregunté por ese amigo, ¿sabes qué me dijo? Ya ni siquiera me habla. La relación está totalmente fracturada. Han sido ya meses, ¿te acuerdas? ¿El tiempo qué? Porque hubo un conflicto. Y un conflicto, ¿sabes qué? Y lo más triste, ¿sabes qué? Es que ambos tenían familias en común con los hijos amigos. Y qué triste es decirle a un niño que no entiende, ¿verdad? Que ya no vas a ir a la casa de tu amigo porque, familia, necesitamos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y el último es lo más hermoso. Y el último punto, me voy a esperar tantito antes de presentarlo. Quiero presentarte expectación. ¿Por qué? Porque para cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ninguno puede permanecer en conflicto sabiendo lo que el Señor hizo por ti y por mí. El 5, si hasta este punto, mira, vamos a hacer un repaso. Número 1, ¿cómo resolvemos conflictos? Hablando. ¿Cuándo? Cuando se me pase el berrinche. No. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. 2, él tiene la culpa. Él se pasó, como dicen, de lanza. Ella se pasó de lanza. ¿Sí? No. Acepta. ¿Qué? Responsabilidades. 2. 3. ¿Cómo vamos a avanzar? Cuidando cómo hablamos, lo que hablamos, cómo lo decimos. Examina cuidadosamente tus palabras. 4. No solo es hablar y hablar cuidadosamente, sino saber y escuchar para aprender. ¿Qué hice mal? ¿Qué percibí que no
estuve haciendo? ¿Qué debo de reconocer que aquí me faltó? Y el 5 y último, ahora sí, lo más importante y lo que nos va a dejar, como decimos muchos de nosotros, avergonzados. 5, lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Recuerda lo que recibiste, o lo que recibiste. ¿De quién? De Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estábamos en conflicto con Dios. Porque nuestro pecado le había ofendido. Nuestra maldad hizo lo único, eso es escritural, que único al ver fue la ira de Dios. Hijos de desobediencia. No había justo ni siquiera uno. Romanos capítulo 1. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Capítulo 3 de Romanos. Familia, todo esto nos lleva a recordar que el Señor Jesús hizo que el conflicto se resolviera. Y fíjate, no era un conflicto menor, era un conflicto grande. El conflicto más grande de toda la historia. Y para resolver ese conflicto, ¿sabes qué fue el precio? Si tú me permites, analizo, y el Señor hizo lo mismo, Él tuvo que humillarse. Y el más alto costo fue que entregó la vida de su Hijo. La obra de Cristo, por la obra de Cristo, familia, nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Tú crees que al Señor le importó si eran pecados grandes, medianos, chicos? No, no importó lo grande de nuestro pecado, porque en la cruz del Calvario Él nos redimió. Si Él, familia, que lo que quiero llevar es esto, si Él, siendo perfecto, perdonó nuestros pecados, ¿cuánto más no deberíamos hacerlo quiénes? Aquellos que nos decimos ser seguidores de Él. Si tú estás y vives con un conflicto todavía, llámese interno, llámese relacional, llámese laboral, llámese eclesiástico, ¿cuánta gente no está lastimada en las congregaciones? El problema no es que esté lastimada, el problema es que no lo resuelven. ¿Cuántos chicos hoy no estarán en conflicto con sus padres, sus propios padres? Todos estos principios aplican para esto, familia. ¿Cuántos matrimonios hoy estarán así, pero saben que por dentro están en un conflicto? ¿Cuántos hermanos en la carne viven en conflicto, distanciados? No se ven ni siquiera en Navidad. Y no porque estén tan lejos, sino porque no quieren verse. ¿Verdad que no podemos decir y llevar a cabo un mensaje que decimos que somos seguidores del Señor cuando permanece en nosotros el conflicto? Porque si el Rey del universo, siendo perfecto, perdonó nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo nosotros? Familia, que la misericordia del Señor nos lleve a poder tomar decisiones. Te voy a invitar, por favor, que te pongas en pie. Y vamos a pedirle juntos al Señor. Por el contrario, Efesios 4:32, sean amables. ¿Podremos ser amables? ¿Con quiénes? Unos con otros. Sean de buen corazón. ¿Podremos trabajar ese buen corazón?
Dilo fuerte conmigo. Y fuerte, 1, 2, 3. Perdónense unos a otros, tal como Dios. Dilo fuerte, aunque nos cueste trabajo. Vamos, 1, 2, 3. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Wow. Dios no nos podría pedir algo que Él no primeramente hizo con nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que hoy, por medio de su Espíritu, nos haga realmente una evaluación muy interna. Cierra un momento tus ojos.